Y vamos a compartir un tema muy especial en esta mañana, debido a la necesidad que tenemos en nuestro medio. Hoy no voy a dar la siguiente clase sobre el manual de sanidad interior, sino vamos a trabajar lo que el Espíritu de Dios nos ha hablado. Amén. El mensaje que el Señor nos ha dado, vamos a trabajarlo en esta mañana entre todos y vamos a compartir, porque es necesario que todos estemos listos, apercibidos, preparados para lo que el Señor va a hacer con nosotros y con la tierra en general. Amén. Entonces vamos a estar estudiando un tema muy importante a través de la luz de la palabra y vamos a prepararnos como el Señor nos pide en el mensaje, que nos preparemos, que hagamos un trabajo especial. Y vamos a estar viendo lo que el Espíritu de Dios nos ha hablado y qué trabajo tenemos que hacer. Amén. Entonces vamos a estudiar la palabra. Quiero hacerles una pregunta para empezar el tema. Y este tema es, ¿qué es principio de dolores? Yo quiero que ustedes me aporten, quiero saber qué tanto saben mis hermanos, ¿qué es principio de dolores? Bueno, algo que va a suceder. Bueno, angustias, ¿qué más? El principio de dolores son las señales que el Señor coloca de antemano, ¿cierto? ¿Para qué el Señor nos coloca señales? Para que nos preparemos y estemos listos. ¿Listos para qué? Para irnos con Él a su reino celestial. Todos queremos ir al reino de los cielos, ¿cierto? Entonces todos tenemos que prepararnos porque el Señor nos ha dicho que Él ha colocado sus señales para que nosotros estemos listos y preparados. Entonces vamos a estudiar acerca de este tema, lo que el Señor nos habla en su palabra de lo que está pasando en el mundo actualmente. ¿Por qué tomé este tema? Porque tenemos que hacer un plan de contingencia, se llama así, yo lo llamo así. Un plan donde nosotros tenemos que prepararnos. Entonces vamos a prepararnos y ayudarnos entre todos, porque todos tenemos que estar listos y apercibidos para las cosas que se aproximan en la tierra y que el Señor nos ha estado colocando señales. Entonces vamos a ver algunas de esas señales que el Señor nos ha puesto para que nosotros estemos listos y preparados, y vamos a ver a través de los mensajes que el Señor nos ha dado qué tenemos que hacer, cómo vamos a desarrollar todo este tema y cómo nos vamos a preparar el pueblo de Dios. Amén. Entonces el Señor nos habla acerca de esto que está aconteciendo y está escrito en su palabra, y quiero que veamos en San Lucas capítulo 21. Vamos a tomar pasajes de la palabra que nos van a ayudar a entender lo que el Señor dice en su palabra de lo que está aconteciendo en este momento. Nosotros no podemos estar desapercibidos de las cosas que están aconteciendo en el mundo. Por eso vamos a prepararnos y vamos a repasar, porque yo sé que mis hermanos pastores nos han enseñado mucho acerca de este tema. San Lucas capítulo 21, y vamos a leer del versículo 25 al 33. Y si usted quiere tomar nota de las citas, lo puede hacer, lo repasa en la casa y vamos a estudiar sobre esto. Amén. Bueno, dice en mi Biblia, Jesús habla sobre su regreso. No sé qué dirá en su Biblia. La venida del Hijo del Hombre. Entonces, Jesús habla sobre su regreso. Bueno, leamos unidos para la gloria de Dios en el nombre de mi Señor Jesucristo, del 25 al 33. Amén. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder,
erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis que vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bueno, este es un pasaje donde nos habla las cosas que están pasando en este momento en el mundo. Porque lo que está aconteciendo en este momento en el mundo está afectando toda la raza humana. Todos los países están en un temor, en una confusión, y nosotros no somos exentos de eso. Aquí ha llegado la situación también a Bogotá y nosotros tenemos que estar listos. Cuando el Señor nos dice que acontecen estas cosas, es porque ya se aproxima el momento de nuestra redención. Amén. Bueno, ¿qué cosas nos dice el Señor en este pasaje como señales? Dice que habrá cambios en el sol, en la luna y en las estrellas, ¿cierto? Bueno, el Señor nos dio una palabra muy linda a través del mensaje. Ahorita les voy a compartir el mensaje. Nos dice el Señor que las señales empiezan de manera, digamos, voy a decirlo así para que nosotros podamos entender la magnitud de esto. Empiezan de la manera más mínima y van de aumento. Por ejemplo, ¿cómo les voy a dar un ejemplo para que entendamos que las señales empiezan a acrecentarse? Les voy a dar el ejemplo más visible en nuestro entorno, es los terremotos. Antiguamente, un terremoto sucedía o un temblor sucedía y por ahí en unos 5 o 6 años y eso, o 10 años sucedía otro. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, los que están jovencitos no, pero nosotros los que yo desde niña yo me acuerdo cuando temblaba la tierra y se estremecía. Ahora nos damos cuenta que cada vez que pasa el tiempo, los terremotos van en aumento. Antiguamente sucedía un terremoto cada 10 años, cada 15 años, pero después fue aumentando y empezaron a suceder terremotos cada 4 años, cada 5 años sucedía un terremoto. Pero de un tiempo para acá, los terremotos están más seguidos. En los años anteriores, en un año, sucedían más de 23 terremotos en el mundo. En este tiempo, actualmente, está temblando la tierra todos los días. ¿Sí ven la magnitud? O sea, así son las señales. Empieza lento, va aumentando, va aumentando, va aumentando y se va acrecentando y se acrecentará muchísimo más en la gran tribulación. Pero nosotros no vamos a llegar hasta allá. Nosotros no vamos a llegar hasta allá. El Señor llama el principio de dolores, esa señal que empieza mínimo y empieza a indicarnos Jesús viene pronto, porque nosotros no vamos a llegar hasta los límites más altos de lo que se van a acrecentar las señales. Una de las señales latentes que el Señor nos dice acá en este pasaje es que las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Sí dice así en su palabra? Ahí es donde tiene su Biblia. Las potencias de los cielos. ¿Cuáles son las potencias de los cielos? El sol, la luna y las estrellas. Entonces, el sol, la luna y las estrellas ya fueron conmovidas. El sol ha tenido unos cambios. Los científicos dicen que el sol ha tenido unos cambios bruscos, hace unas explosiones. O sea que ya empezaron señales leves, porque eso va a irse acrecentando cada vez más. Yo me acuerdo que cuando yo estaba niña, que yo me acuerde de niña, una sola vez en mi vida experimenté un eclipse.
O sea, que yo me acuerde, ¿no? Porque de pronto hayan habido más, pero que experimenté un eclipse y lo vi como estábamos de día y se oscureció y quedó como de noche. Eran las 2 de la tarde y quedó como de noche. Y yo me acuerdo de eso y eso es algo sobrenatural. Pero ahora nos estamos dando cuenta que los eclipses se han aumentado. ¿Sí se han dado cuenta? La luna también ha tenido ha sido conmovida. ¿Cómo nos damos cuenta de que ha sido conmovida? Yo les he dicho a mis hermanos, observen una noche despejada, mire cómo está la luna. Sí, una vez nosotros veníamos en el carro y se veía demasiado gigante, ¿cierto? Se ha sido movida, quiere decir que se ha acercado un poco más o se ve más grande. Fuera de eso, la forma de presentarse la luna ya no es la misma de hace unos años atrás. Usted la ve ya la curva es arriba y abajo. Antiguamente era al lado derecho y al lado izquierdo, la menguante y creciente. Ahora es arriba y abajo. ¿Eso qué significa? Que esa potencia se movió. Para estar en esa forma es porque la potencia ya se movió. Conmovidas quiere decir que se movieron o que Dios las movió para que nosotros entendamos que el Señor pronto viene por nosotros. Entonces son señales que nosotros tenemos que estar apercibidos y que cada vez van a pasar cosas, van a haber más eclipses, van a haber más movimientos de la luna, del sol, porque las potencias serán conmovidas. Y eso es lo que hace producir también el cambio climático. Y nos estamos dando cuenta todo lo que está aconteciendo en el mundo por estos cambios que están sucediendo. Ahora el Señor dice, los hombres desfallecerán por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Veamos lo que está sucediendo en este momento acerca de este virus, ¿cierto? ¿Cómo está la gente en este momento? Asustada. Hasta los príncipes, hasta los presidentes, a algunos les ha llegado allá la pestilencia o la peste a su casa, ¿cierto? ¿Quién puede detenerle eso a ellos? ¿Será que con la plata que tienen pueden poner allá guardias para que no entre la peste? Mire, así uno tenga dinero, tenga riquezas, así sea pobre o no, al rico o al pobre le llegará. Pero el Señor nos ha dado una promesa muy linda a nosotros. Y vamos a verlo a través de la palabra, como el Señor nos enseña que nosotros tenemos que ahora más que nunca buscar la presencia de Él. Entonces tenemos que prepararnos todos para ese momento. Yo lo veo, Dios está tocando el mundo. Esas señales, aunque son duras, aunque es algo que confunde, que la gente no sabe qué hacer, yo digo que eso es amor de Dios también. Porque cuando algo nos conmueve así, ¿qué hacemos? Ahí sí buscamos de Dios, ¿cierto? Hagamos algo. Ahí sí la gente, ustedes se dan cuenta hoy en día, hasta la gente, ay, ahora sí vamos a misa, vamos a la iglesia, busquemos de Dios, porque sabemos que algo se aproxima sobre la tierra y está escrito en el internet del cielo. Este es el internet del cielo. Y aquí está escrito todo. Que los científicos lo confirmen es otra cosa. Que en el internet aparezcan videos es otra cosa. Pero aquí está escrito todo en su palabra. Y el Señor nos está diciendo que nos preparemos. Que nos preparemos para las cosas que sobrevienen sobre la tierra. Entonces, esto está haciendo estremecer al mundo entero. Quiero compartirles algo que pasó. No es que quiera asustarlos, no. Pero es para que nosotros nos demos cuenta la necesidad de estar bajo la cobertura de Dios. La necesidad de estar cogido de la mano de Dios. Cuando vino una de las plagas que se llamó el chikungunya, ustedes escucharon por ahí, que atacó ciertas áreas de Colombia, especialmente la Tierra Caliente. Cuando nosotros vivimos esa experiencia en Tocaima, eso tiene una gran magnitud, una plaga de estas.
que los medios de comunicación no lo dicen todo porque la gente entraría en pánico y, mejor dicho, la gente se alborotaría. Sucedió cositas en Tocaima y eso le sirven a uno de experiencia para que nosotros estemos apercibidos. Nosotros nunca pensamos que iba a llegar el chikungunya, empezamos a hablar y además eso. Hasta nos burlábamos también y decíamos, ay, ya le empezó el chikungunya, nos reíamos de esa situación. Pero hubo una situación en Tocaima, empezó a darle paulatinamente ese virus a ciertas personas y bueno, cuando esto se fue acrecentando, el día 8 de diciembre del 2014, a nosotros en esos días, a todos nos dio. Puedo decir, todo el pueblo fue atacado con ese virus de chikungunya. Era un virus como hagan de cuenta también como una gripa, pero a la vez era una fiebre muy alta. Y la fiebre se concentraba en las coyunturas de los huesos. Todas las uniones de los huesos, desde la cabeza hasta los pies, le dolían a uno. No se podía uno parar. Para poder ir uno al baño tenía que ir en rastra, de rodillas, arrastrándose. El médico principal de allá de Tocaima, cuando empezó a llegar la gente se tiraba en el piso porque no podían estar de pie. Las sillas se acabaron y la gente que llegaban allí a que los atendieran, todos tendidos en el piso. Y sale el doctor y les dice, ay, pero ustedes sí son flojos, ¿por qué se tiran al piso? Párense, no sean así, tampoco sean exagerados. Trató mal a la gente, la trató duro, lo regañó. Y en la noche le dio al doctor el chikungunya. Y no se pudo parar. Le dio el chikungunya a todos los médicos y a todas las enfermeras. No había quien nos atendiera. Nos dijeron no vayan al hospital, miren a ver cómo se defienden en casa. Bueno, nosotros tuvimos que recurrir a lo natural y eso nos sirvió muchísimo y levantarnos. Ese día 8 de diciembre yo tenía un compromiso, teníamos un evento a nivel municipal en el parque principal con varias iglesias. Habíamos invitado, se iba a hacer el proceso de la gran aventura, iban a llevar de Bogotá una ayuda, pero nos tocó cancelar el evento. Tuvimos que ir de casa en casa a avisarle a la gente que no fuera porque se había cancelado el evento. Ese 8 de diciembre eran las 10 de la mañana y salimos con mi niña, le dije, acompáñenme, vamos a ir de casa en casa. Salimos y parecía un pueblo fantasma. Todos los negocios cerrados, las droguerías cerradas. No había un alma en la calle, no pasaba un carro ni una moto. Yo dije, acá no hay nadie. Dios mío, ¿qué pasó aquí? Eso se siente algo. Nosotros salimos, nos tocó ir de casa en casa, todas las casas que íbamos, todos en cama. El alcalde nos dio orden de que no dijéramos nada. Pero a nivel, digamos, nacional, nunca se dijo que el chikungunya matara a nadie porque realmente el chikungunya en sí, el virus no mataba a nadie. Lo que hacía era atacar las defensas del cuerpo. La persona no se moría de chikungunya. Si la persona, por ejemplo, tenía afecciones de los pulmones, le bajaban las defensas en los pulmones y lo mataba. O sea, los que estuvieran con muy bajas defensas. Si alguna persona había sido operada, le atacaba donde había sido operada. Si alguna persona sufría el corazón, le atacaba el corazón. Si alguna persona tenía alguna enfermedad, por ejemplo, diabetes, le atacaba, le acrecentaba la enfermedad. En esos días yo me puse a observar las cosas a partir del 8 de diciembre más o menos hasta el 15 de enero. Cada día morían 3 personas. ¿Cuántas personas morirían? Más de 100 en solo Tocaima. Y eso nunca se divulgó. ¿Por qué? Porque la gente entraría en pánico. ¿Qué nos mandó a hacer el alcalde? Nos dijo, vayan a las droguerías y el médico nos dijo qué pastillas teníamos que tomar para el dolor. Y nos dijo,
todo mundo a tomar esas pastillas para que les pase el dolor, porque no podemos perder la temporada de turismo. No le podíamos decir a los turistas que estábamos contaminados de chikungunya, porque entonces no iría nadie a Tocaima. Y entonces la gente diría, no, yo no voy a Tocaima, y el comercio y la gente de Tocaima vive del turismo. Entonces todos ya habían comprado todo lo que es la parte comercial, ya habían comprado sus suministros y perderían todo eso si no iba nadie allá. Por eso el alcalde dijo, callémonos todos, no digamos nada, pero ¿usted qué cree que pasó con los turistas que fueron? Les dio chikungunya. Que el Señor, bueno, a todos nos dio, gracias a Dios, logramos salir adelante, teníamos buenas defensas, o el Señor nos dio buenas defensas, porque Dios es grande. Pero estoy colocando un ejemplo, que es un ejemplo mínimo. El chikungunya es algo muy pequeño a lo que está pasando hoy en día. Entonces, nosotros, ahora, el comercio, todo eso, la gente está en este momento en un caos porque viene una situación para que la nombren pandemia, ya es porque es algo más grande, porque no se van a poner a publicar algo así, porque eso afecta la economía mundial y ya la afectó. La afectó. En este momento no estamos sintiendo la magnitud ni las consecuencias de lo que está pasando hoy en día. Lo vamos a sentir en los próximos días. Por eso nos tenemos que preparar. Primeramente en la parte espiritual. A nosotros nos tocó levantarnos nosotros, orar por los hermanos, ir a visitar, orar por cada uno de los hermanos, y nos unimos todos a ayudarnos entre todos, porque fue un azote muy duro para todo el pueblo. Pero el Señor nos sacó adelante, y creo que para mí, yo les decía, hermanos, el Señor está con nosotros y antes nos va a dar buenas defensas. El Señor nos dio defensas en el cuerpo para ayudarnos y Él está con nosotros. Entonces creámosle a las promesas de mi Señor. Vamos a seguir estudiando lo que el Señor nos habla, porque el Señor también nos dice que cuando comiencen estas cosas, erguíos es preparados, todos preparados, niños, jóvenes, todos preparados. Levantad vuestra cabeza. ¿Qué es levantar vuestra cabeza? Levantad nuestro ánimo, hermanos, no nos pongamos tristes, deprimidos. No, nosotros tenemos un Dios poderoso. Si a usted le van a decir, no, usted se va a morir de esa peste, no, Dios está conmigo, y si el Señor quiere llevarme, me voy con Él. Esté confiado, hermano, levante la cabeza, no se ponga triste, deprimido. Ay, ¿qué vamos a hacer? No, levantemos la fe en el nombre del Señor Jesucristo. Erguíos, levantaos, dice, erguíos, levantaos. El pueblo de Dios se tiene que levantar para darle ánimo al resto de la población. Tenemos que levantarnos, tenemos que orar, tenemos que clamar, usar las armas que Dios nos ha dado a favor de nosotros, de nuestra familia y de los que están a nuestro alrededor. Hermanos, estoy segura, y se lo digo con plena certeza, porque el Señor lo ha dicho. El Señor nos dijo que nos iba a utilizar como instrumentos de sanidad. ¿Sí nos dijo eso el Señor? Si nos dice que vamos a ser instrumentos de sanidad, ¿qué va a haber a nuestro alrededor? Enfermos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Enfermarnos igual que ellos? No, levantarnos en el nombre de Jesús, usar las armas, prepararnos para la gloria de nuestro Dios. Entonces, el pueblo de Dios es el primero que nos tenemos que preparar para esto que se aproxima, sobre todo toda nuestra nación, y que se está aproximando sobre todo el mundo. Entonces, entendamos lo que el Señor dice. Vamos a ver otra parte. Mateo 24, versículos. Mateo 24. Vamos a ver el versículo 7. Leamos desde el 6.
Dice el Señor en su palabra, oiréis de guerras, ¿y qué más? Y rumores de guerras. Mirad que ¿qué? ¿Qué es turbarse? No tenga miedo, no tenga temor. Esto es necesario que acontezca. Dice, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá ¿qué? Pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Bueno, dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Qué está pasando en este momento en el mundo? ¿Qué está pasando? A ver, ¿ustedes tienen conocimiento de qué están pasando? Y sí, Irak eso es una guerra de años. Pero ha sucedido algo que sucedió en el mes de enero, que de pronto ustedes escucharon las noticias. Fue bombardeado un contingente militar y dentro de ese contingente estaba, por decir, hablemoslo en nuestros términos para que entendamos, el ministro de Defensa de Irán, el principal, lo mataron. ¿Cómo creen que está ese país? Está muy ardido. Y fuera de eso, los aliados. Ahora, uno de los enemigos en contra de este país, Estados Unidos. ¿Por qué se pelean? ¿Saben por qué se pelean? Por el petróleo. Porque Arabia Saudita, Siria, son los países de mayor producción de petróleo. Hay unas fuentes de petróleo muy grandes ahí. Ustedes saben que el petróleo es fundamental para el movimiento de toda la maquinaria del mundo, ¿cierto? Del transporte, la gasolina, bueno, ¿sí? El gas. Eso es un elemento, digámoslo, esencial en los países. Entonces eso mueve mucha economía, mucho dinero. Es el oro que en este momento está moviendo el mundo. Entonces, por eso Estados Unidos se pelea esa zona, porque a él le conviene el petróleo. Las potencias les conviene y por eso es la pelea de esos territorios, porque ellos tienen toda la maquinaria para explotar ese oro del mundo. Entonces, ellos están en una disputa. El uno mató a su primer ministro, digámoslo, de defensa. Y el otro bombardeó un avión con más de 200 pasajeros. Fuera de eso, bombardeó unas zonas militares de los Estados Unidos, que eso no se ha divulgado ampliamente en las noticias, pero bombardeó estas zonas. ¿Cómo estarán esas potencias? Están alistándose para la guerra que dice la palabra del Señor, la guerra del Armagedón, donde todas las potencias. Ahora, Israel está en esa zona e Israel también es la pelea entre las potencias. ¿Por qué? Porque en la zona entre Israel, Arabia Saudita, es donde está la fuente principal de petróleo. Sí. Pelean por todo eso. Y está nación contra nación ofendiéndose y lanzándose disputas. Y tienen sus aliados. Entonces, está diciendo el Señor que habrá guerras y rumores de guerras. ¿Sí está pasando eso? Esos son señales y principio de dolores. Ellos se están preparando para la guerra del Armagedón, que es en esa zona donde todos los países y las potencias empiezan a enfrentarse. Cuando empiece, antes de empezar, cuando empiece esa guerra, nosotros ya volaremos con el Señor. Y estamos al borde de empezar esa guerra. ¿Cuánto tiempo nos quedará? Poco, hermanos. Tenemos que estar listos. El Señor dice, no os turbéis, no tengamos miedo, pero sí preparémonos. Preparémonos porque el Señor nos está colocando las noticias de internet del cielo para que estemos listos y preparados. Y dice que habrá pestes. ¿Qué está pasando? Eso es lo que estamos viendo.
Dice, hambres. Hermano, con una peste de estas se paraliza hasta el comercio. ¿Usted no ha pensado en estos días? Ayer estábamos meditando con mi esposo y orando al Señor en esto. Y meditando, por ejemplo, lo que pasó en Italia. Pusieron en cuarentena la ciudad, no dejan entrar ni salir a nadie. Llegaron hasta el punto de que la gente ya no puede salir de sus casas. Escasamente pueden salir a su trabajo, pero están en el término, esto está en aumento, y están en el término de llegar a decirle a la gente que quédense en sus casas. Está paralizado todo. ¿De qué le sirve abrir el comercio? O el comercio ya lo cerraron, pero ¿de qué le sirve abrir el comercio si nadie va a ir a comprar? Paralizada la economía del mundo. Hermanos, ahora es una ciudad, pónganme cuidado, yo hice este análisis. Son unas ciudades o es un país de 60 millones de personas, pero es un país donde no hay aglomeraciones de personas en ciudades, porque por ejemplo, una familia allá, las familias allá en Europa son el esposo y la esposa. Por mucho tendrán uno y máximo 2 hijos. Hagamos un balance y la comparación acá en Colombia. ¿Cuántos vivimos en nuestra casa? ¿Sí? Sí, 7. Acá vivimos 7. Imagínense en cada casa y en cada casa que vivan varias familias, la aglomeración. Si ellos están teniendo esas normas para no contagiarse, ni mire cómo se ha expandido, ¿qué diremos acá en Bogotá? Sí, 50 millones de habitantes en Colombia, pero especialmente la ciudad más poblada, Bogotá. Imaginémonos la ciudad de Bogotá en esas condiciones. Paralizado el comercio. Nadie salga. ¿De qué me puse a pensar? Bueno, ¿y las personas indigentes? ¿Qué les va a pasar? Y los que se suben a los buses a pedir, ¿de qué van a vivir? Si nadie va a salir. Y los transportadores no pueden sacar sus carros, ya no pueden trabajar. ¿Qué van a recibir? Y el comercio, los que tienen sus puesticos allá para vender sus cositas, ¿de qué van a vivir si no pueden vender? Hermano, esto es algo que es la mano de Dios, es los juicios de Dios sobre la tierra. Tienen que cerrar. No les van a comprar. Entonces, hermanos, gracias a Dios, hermanos, nosotros, Colombia ha sido un país muy bendecido. Estamos privilegiados. El Señor ha guardado a Colombia como si la tuvieran especialidad. Yo veo las noticias y dice, no, la economía de tal país cayó, y el ministro de Hacienda dice, no, pues nosotros en este momento estamos estables. Tenemos que comer, Colombia tiene que comer, pero los países que no tienen, que importan todo, que no cultivan, porque ellos importan todo porque allá no cultivan. Si no les llega porque cierran las fronteras, los aviones ya no van a llevar la comida. ¿Qué va a pasar en el mundo entero? Eso se llama ¿qué? Principio de dolores. El Señor nos dice en su palabra que cuando empiece esto a acontecer, preparémonos. Porque ya nos queda poco tiempo para ir con el Señor. Entonces, hermanos, preparémonos como el Señor nos dice en su palabra, porque dice, estamos leyendo el periódico del cielo, lo que dicen las noticias del cielo. En Apocalipsis, capítulo 6, versículo 8. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 8. Hoy no alcanzamos a leer todas las citas bíblicas, pero traje unas que nos ayudan a entender lo que está pasando. Capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades le seguía.
Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, ¿con qué? Mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, esto va a acontecer sobre la tierra. Cuando principio de dolores quiere decir que se va a empezar a ver. Eso significa principio de dolores, que se va a empezar a ver. La iglesia del Señor, partimos con el Señor y eso va aumentando lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, acá lo dice que Abraham dice, le fueron dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, mortandad. Y fuera de eso, o sea, viene la mortandad por una peste, ¿cierto? La economía del mundo se paraliza. Entonces, ¿qué pasa con hambre? Va a haber hambre en la tierra. Va a haber desempleo. Sí, en una noticia que yo escuché de África, llegó una plaga de langostas y está consumiendo todas las hojas, todo lo verde. Dice que pasó por una ciudad y la dejó devastada. Esos son los ejércitos del Señor mostrándonos lo que el Señor puede hacer, su poderío, lo que hablábamos que día acerca de lo que pasó en Egipto. El Señor envió sus ejércitos. Cuando yo oía la palabra ejército, yo me imaginaba hombres armados con metralletas, ¿cierto? O sea, deben ser ángeles en forma de soldados. Pero no, sus ejércitos, por ejemplo, los ejércitos que el Señor envió a Egipto fueron las moscas, el ejército de moscas, el ejército de langostas, el ejército de ranas, el ejército de piojos, la plaga sobre el ganado, el ejército de granizo. Esos son juicios de Dios sobre la tierra porque el pueblo se ha olvidado de Dios. Porque la maldad se ha aumentado y se ha acrecentado también en gran manera. Pero hay algo muy lindo. En medio de toda esta situación confusa, el Señor dice que sobreabundará la gracia. En nosotros debe crecer el amor por todas estas personas que están a punto de fallecer, que están a punto de morir. Que nosotros, el pueblo de Dios, clamemos por ellos y por nuestra familia, porque a cualquiera de nosotros nos puede llegar a tocar. Pero nosotros tenemos que agarrarnos de las promesas que el Señor nos ha dado. Él nos ha dicho, ninguna plaga tocará tu morada. Él te librará del lazo del cazador y de la peste ¿qué? Destructora. Quizás puede llegar, pero cuando dice librará, quiere decir que aunque pase, no nos hará daño. Aunque venga a esta ciudad, si nosotros le creemos al Señor, no nos hará daño, sino que confiaremos en el Señor. Y tenemos que darle ánimo a las demás personas. Sí. Nada le pasó. Las langostas dijeron, no, a estos no tenemos órdenes. Dejémoslo quietico. La peste puede llegar y pasar por el lado de su casa y dice, no, acá son cristianos, ellos están orando, están clamando a Dios, no entremos ahí. El Señor dice que nos librará de la peste destructora. Creámosle al Señor, hermanos. Esto es necesario, dice el Señor, no temáis, es necesario que acontezca, porque la palabra de Dios se cumple. Se está cumpliendo, hermanos. No hay otro Dios que nos haya dicho lo que va a acontecer en el futuro, sino nuestro Dios. Lo que el Señor nos ha dicho se está cumpliendo. Quiero compartirles lo que el Señor nos ha dicho. Dice que habrá mortandad. Ahora, las fieras, los animales del campo, vamos a ver eso, los animales se van a enfurecer. Porque acá dice las fieras del campo. Se van a enfurecer en contra de los seres humanos. ¿Por qué los animales se volvieron salvajes? ¿Por qué los animales se volvieron salvajes? Por el pecado del hombre.
los animales no eran salvajes. No existían animales salvajes. Dios no creó animales salvajes ni fieras. Lo que pasa es que el pecado del hombre contaminó hasta los animalitos. Contaminó la tierra y los animales se volvieron en contra del hombre por causa del pecado. Entonces ellos se van a enfurecer peor. Y quiero leerles esta partecita de los mensajes que mi Señor nos dio estos últimos meses. Algunos apartes de lo que el Señor nos dijo. Y nos habla acerca de esto. Dice el Señor en diciembre 31 del 2019. Yo estoy contigo. Dice, este año que pronto comienza será de grandes luchas y pruebas para el pueblo que está lejos de mí, pero de grandes bendiciones para mi pueblo que me ha creído, porque irán creciendo en gloria y poder de mi Espíritu Santo. Irán de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, y serán llenos de mi gloria como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto, y mi luz resplandecerá en medio de densas tinieblas. Dice el Señor, yo estoy contigo, nunca te dejaré ni te desampararé. Hermano, toma esta palabra para ti, para mí. Nunca te dejaré ni te desampararé. Pase lo que pase a tu alrededor, yo no me he olvidado de ti. Qué palabra tan linda, hermanos. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse de su hijo, el hijo de su vientre? Dice el Señor, aunque olvide ella, yo no me olvidaré de ti. Lo dice Isaías 49:15. Yo mismo te levantaré y te vestiré de honra y serás preparada como novia, y yo traeré a mis hijos, traeré en mis brazos a tus hijos que están lejos de mí y me adorarán y me servirán y vendrán humillados ante mi presencia y me honrarán, y conocerás que yo soy Jehová tu Dios, y no se avergonzarán los que esperan en mí. Todo mi pueblo que me ha creído y que oye mi voz, hoy te declaro, llenad vuestras lámparas de aceite y despertad de vuestro sueño. Prepárate y mantén tu lámpara encendida, porque pronto viene tu Señor por ti y la puerta se cerrará. Vienen grandes triunfos para mi pueblo que me ha creído. Siembra mi palabra y no calles, porque tú serás mi instrumento de gloria, para levantada de muchos y para caída de otros, porque mi presencia está en vosotros. ¿Podemos creer que la presencia de Dios está con nosotros? Sigue avanzando de gloria en gloria y búscame con todo tu corazón. Esfuérzate y no temas, que yo voy contigo. Enero 31 nos habla acerca de lo que Él ha hecho en nosotros, y que nosotros somos árboles de justicia que daremos fruto de vida. Y dice el Señor, sirve como refugio para otros seres que no tienen dónde habitar, así como ellos debéis ser vosotros, producir vida eterna para otros. Por eso cada uno anime a su hermano, y todos busquen mi presencia y llénense de mi Espíritu Santo, para que lleven sanidad, para que hablen de mi palabra a otros y reciban vida, y hablen de mi amor y de mi palabra a los que están a tu alrededor, para que no se pierdan. Tú tienes vida, comparte de esa vida que te ha dado mi Santo Espíritu a otros, porque el tiempo es corto y mis señales cada vez se van aumentando, porque se acerca el día en que mi pueblo será levantado de esta tierra. Cobrad ánimo, mi pueblo que me ha creído, prepárate y llénate de mi espíritu, porque grandes cosas haré contigo. Yo mismo estoy ayudando a mi pueblo para que se acerquen a mí, y los traeré de lejos, aunque el mundo se convierta en un caos.
cómo se está convirtiendo el mundo. Y los hechos, escucha esta palabra, y los hechos sean cada vez más evidentes, las señales, y más frecuentes, indicando que pronto mi pueblo que me ha creído y obedecido serán arrebatados por mi Santo Espíritu. Esfuérzate, búscame y mantén tu lámpara encendida y con tu luz alumbra a los que se encuentran en tinieblas. Y mi luz resplandecerá en sus corazones y recibirán sanidad y liberación. Y no se perderán, pues yo te lo demandaré a ti. ¿Escucharon, hermanos? Todos deben trabajar en mi obra, siembren la semilla y riéguenla con mi agua viva hasta que produzcan vida y vida en abundancia. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Prepárate y llénate de mi espíritu para que estés fuerte y puedas ayudar y salvar a otros. Porque he aquí, escuche bien esta palabra, póngale bien atención. Dice, porque he aquí, gran mortandad se aproxima sobre la tierra y tú, amada iglesia, tienes que resplandecer y dar vida y sanidad a los que yo he puesto a tu alrededor. Ora y clama por tu familia y yo los traeré a mis pies. ¿Sí nos habla el Señor a nosotros en esta mañana? Miren lo que tenemos que hacer. Y el último mensaje que el Señor nos dio, nos dice que tenemos que ir a la familia. Dice mi Señor que tenemos que acercarnos a nuestra familia. Dice, Él nos habla de algo muy lindo al principio. Nos dice que Él ha tenido misericordia de nosotros. Nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha dado alimento. Ha guardado nuestra familia, nada malo nos ha acontecido. Y si usted ve las noticias de la Iglesia de Cristo en todos los lugares donde se reúne la Iglesia del Señor y que estamos haciendo ese trabajo, quizás de pronto nos dé una gripa suave, algo así, malestar, ¿sí? Pero cosas graves no nos han acontecido. A ninguno. El Señor nos ha cuidado a todos. ¿Y qué decimos de nuestras familias? Yo no he recibido ninguna noticia trágica que le pasó tal tragedia que está. No. El Señor ha sido misericordioso con nosotros. Y nos lo dice. Y dice el Señor, prepárate y humíllate y límpiate, llénate de mi amor y ve a los de tu familia y ora por ellos. Háblales de mi amor y de mi misericordia y diles que yo les amo y les ofrezco mi perdón para que sean salvos. Y mire lo que dice el trabajo que tenemos que hacer. Dice, tómalos como a un hijo. ¿Cómo se toma a un hijo? Con todo el amor, ven para acá, yo no quiero que tú te pierdas. Así tenemos que tomar toda nuestra familia, como a un hijo. Dice, tómalos como a un hijo, enséñales mi palabra, prepara el terreno en oración y derriba argumentos del enemigo y declara palabras de vida sobre toda tu familia. Tenemos que hacer este trabajo. Perdónalos de corazón sincero y no los condenes, sino declara mi poder sobre ellos para librarlos y salvarlos. Prepárate en oración y ayuno para la próxima convocatoria para que seas llena de mi poder y te goces en mi presencia y recibas mayor unción de mi espíritu. Grandes cosas yo haré con este pueblo. Hermanos, el Señor nos escogió como instrumentos. Si le hemos creído al Señor, somos instrumentos de sanidad para otros. Y tenemos que ayudarnos y apoyarnos los unos a los otros. Y hermanos, quiero que sigamos viendo, el tiempo se nos está yendo rápidamente, pero quiero que veamos en la palabra. Acá acabamos de leer en el versículo 6, el versículo 8, del capítulo 6.
Miré y aquí un caballo amarillo y los que montaban tenían el nombre de Muerte y Hades, le seguía y le fueron dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este es una de las señales que empiezan a acontecer antes del rapto. Antes del rapto. Señales que se van a aumentar y se van a acrecentar. Uno, hambres, pestes, terremotos, falta de paz, señales en el sol, la luna y las estrellas, guerras y rumores de guerras. Dice aquí una noticia de cosas que están pasando en el cambio climático. Nos está hablando. El cielo, la naturaleza nos está hablando. El Señor dice en su palabra, en Apocalipsis, que caerá granizo sobre la tierra. Y está cayendo granizo en diferentes partes del mundo. En meses pasados, el desierto de Arabat y uno de los desiertos importantes, se me olvida el nombre en ese momento, fue lleno de solo hielo. Nunca en los desiertos caía hielo, pero cayó hielo. Esta es una de las señales que nos indican que el Señor viene pronto, porque es una de las señales que se va a acrecentar. Y ustedes se dan cuenta que antiguamente el hielo que caía del cielo, los granizadas que caían, eran unas pepitas pequeñitas de hielo. Ahora van creciendo y miren qué tamaño. Y dice el Señor que llegarán hasta el tamaño de un talento de grandes. O sea, un talento es como especie de algo así como un camión de grande, un pedazo de hielo. Y quiero que veamos en Apocalipsis capítulo 8, ¿lo tienen? Dice, y los 7 ángeles que tenían las trompetas se dispusieron a tocarlas, versículo 6, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta, el primer ángel tocó la trompeta y ¿qué hubo? Granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Empezamos con principio de dolores este año y ustedes escucharon por noticias el gran incendio que hubo en Australia. Australia era uno de los pulmones principales del mundo que oxigenaba la tierra. Se quemó gran parte de estos terrenos y gran parte de los árboles fueron consumidos por el fuego. La gente no supo de dónde apareció en sí el fuego, pero quemó gran parte de este pulmón de la tierra. Y dicen los científicos que ese humo está contaminando el mundo entero, está afectando el mundo entero. Acá lo dice el Señor, enviará granizo en unos lugares y fuego que consumirá los árboles de la tierra. Y sangre, fuego mezclado con sangre. ¿Qué significa fuego mezclado con sangre? ¿Cuántos animalitos murieron ahí? El Señor dice en Corintios que la tierra gime, esperando la redención de los hijos de Dios. Los animalitos. Hermano, esto es cumplimiento de la palabra y está escrito acá. La tercera parte de los árboles será consumida por el fuego. ¿Cuántos incendios forestales hay en este momento en el mundo? No se pueden detener. El fuego que está cayendo del cielo y está consumiendo esos territorios. Entonces, hermanos, principio de dolores. Tenemos que estar listos. Ahora, lo que está aconteciendo de esta plaga, o este virus que está sucediendo, el Señor nos habla también en San Mateo capítulo 24.
versículo 7. Y 8. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será ¿qué? Principio de dolores. El principio de dolores es antecitos del rapto, porque en el versículo 9 ahí sí dice, entonces os entregarán a tribulación. Entonces ya empieza la tribulación. Entonces primero es el principio de dolores y luego sigue la tribulación. La tribulación será algo espantoso. Yo me pongo solamente a pensar una sola cosita de la tribulación. Nosotros hacemos mediodía de ayuno y estamos pensando, ay, allá los hermanos de la cocina que estarán preparando de almuerzo. ¿Cierto? El estómago nos cruje, mediodía de ayuno. Pero en la tribulación, el que no se deje marcar, dice el Señor, que huyan a los montes. ¿Por qué los manda a huir a los montes? Porque de pronto allí en los montes consiga algo de comida. Y cuando se acabe esa comida, puede durar hasta 2, 3 meses, 3 años y medio padeciendo hambre. Y no se va a morir porque la muerte huirá. Entonces, si nomás mediodía de ayuno afecta y el estómago cruje, ¿cómo serán meses de ayuno? Hermanos, es mejor hacer mediodía de ayuno, 3 días de ayuno aquí en la tierra mientras tengamos tiempo y le confesemos al Señor todos nuestros pecados y nos humillemos delante de la presencia del Señor y nos llenemos de su espíritu y no tener que padecer la última oportunidad de salvación que es la tribulación. Yo no me quiero quedar para la tribulación, hermanos. Yo no sé si usted de pronto quiere una temporadita más de 3 años y medio en principio de dolores y eso se va a acrecentar muchísimo más. Y cuando empiece la gran tribulación, porque una cosa es la tribulación y otra la gran tribulación dice que caerá una estrella del cielo y hará un hoyo, un hueco en la tierra. Y de lo profundo, dice, de lo profundo sacará humo que oscurecerá el sol. ¿Cómo era la humadera? De azufre que va a estar en toda la atmósfera terrestre, que tapará la luz del sol. Por eso dice, el sol se oscurecerá. La luna se oscurecerá. No darán a luz, las estrellas no podrán dar su luz. Y dice que en medio de esa humadera saldrá un ejército de langostas que no matarán, no dice que matarán, dice que atormentarán por 5 meses a los que se quedaron. A los que, ¿cómo era eso? Dice que tendrán un aguijón y que el dolor de la picada de ese animal es como el dolor de los escorpiones. Una cosa es que lo pique a uno un alacrán y otra cosa es que lo pique un escorpión. El escorpión es un veneno mucho más fuerte que el del alacrán. Y si nos ha picado ¿alguno le ha picado un alacrán alguna vez en la vida? Uy, es un dolor espantoso. Hay personas que no tienen, digamos, la inmunidad en cuanto a esto y los hace vomitar, los hace revolcar del dolor, porque es un dolor muy fuerte, la picada de un alacrán. ¿Qué será la picada de un escorpión? Sí. Y ahora, eso le hace doler hasta los huesos, porque la picadura de un alacrán le hace dar hasta fiebre, dolor de huesos. Bueno, dice que les será dada orden de picar a los moradores de la tierra, pero dice, pero este veneno no los matará, sino que esto será para tormento de los que se hayan quedado. Durante 5 meses. Imagínense en ese tormento. Hermanos, todo esto está escrito para que nosotros no nos asustemos, sino para que ¿qué? Nos preparemos. Estemos listos, porque lo más lindo es ir con el Señor.
es ir con Él. Y para ir con Él tenemos que estar preparados, tenemos que tener fe en el Señor. Dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, que el mundo entero pasará por una prueba de 10 días. 10 días es un tiempo. No es un tiempo, en la Biblia los tiempos no son 10 días como acá los de nosotros. Cuando Dios declara 10 días, pueden ser 10 años, 10 meses. Bueno, es un tiempo determinado. El mundo pasará por una prueba. Dice, el mundo entero será probado. Les pregunto, hermanos, ¿será que este momento el mundo entero está siendo probado? Porque todo el mundo está, digamos, con temores, con miedo por esto del coronavirus. Ni siquiera la gripe H1N1 nos había creado tanta congestión como en este momento. Dice el Señor que el mundo entero pasará por una prueba. Aún nosotros estaremos ahí. Pero el Señor nos da una promesa muy linda, que Él está con nosotros. Yo soy tu socorro, dice el Señor. Creamos a esa palabra. Y mire lo que encontré en la palabra acerca de el estado de cuarentena. Isaías capítulo 26. Veamos los primeros versículos. Dice, canción de alabanza. Dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. O sea, el pueblo de Dios estará cantando alabanzas al Dios Altísimo, porque el Señor nos puso protección. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Cuando dice abrir las puertas, Dios está dando una orden de que se abran las puertas del reino de Dios, de que estemos preparados para ir en el rapto. Dice, tú guardarás, escúchame en esta promesa tan linda y cójala para cada uno de nosotros. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermanos, no tengamos temor. Dice el versículo 4, confiad en Jehová. ¿Cada cuánto? Perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Sí son promesas para nosotros? Dice, porque derribó a los que moraban en lugar sublime y humilló a la ciudad saltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará los pies del afligido y los pasos de los menesterosos. Paremos ahí un poquito. Habla de una ciudad sublime. ¿Qué será qué? Humillada. Dice humillada. ¿Sí dice ahí? ¿Cuál será esa ciudad sublime? En este momento, ¿cuál creen ustedes que sea esa ciudad sublime? Roma. Roma. Porque allí está digamos, la principal sede de la Gran Babilonia, llamada Iglesia Católica, donde es una iglesia que le ha permitido a todos sus feligreses hacer cuantas maldades y contaminación han podido tener. Y los ha engañado durante mucho tiempo, adorando ídolos. Por eso el Señor habla de fornicaciones. Fornicaciones son ídolos. Adorando ídolos que no pueden hablar, que no se pueden mover, estatuas, engañando y siendo engañados. La ciudad sublime será humillada. ¿Qué está pasando con Roma en este momento? ¿Qué hace la gente del mundo cuando escuchan, uy, viene de Italia, viene de Roma? No vengan para acá. Desechados. El líder principal de esa sinagoga, digámoslo así, está temeroso. Entonces, ¿dónde está todo lo que predica?
¿Qué ánimo le está dando al mundo en medio de esta mortandad? Si el mundo entero está enterándose de la noticia principal, que allí está uno de los mayores focos del virus, ¿qué está haciendo Dios? Humillando esta ciudad que se dice sublime. Una ciudad que todo el mundo tenía como, que iban muchos turistas allá, los reyes, todos allá. ¿Y qué está haciendo el Señor con esta ciudad? Humillándola. Paralizado el comercio, paralizada la economía, en una situación muy crítica. ¿Creen ustedes que la situación que ellos están pasando es buena? Es muy dura. Es dura que hasta entre ellos mismos se dan ánimo cantando el himno nacional como para darse en ánimo desde las ventanas, porque la situación que están pasando es dura. No puede salir a enterrar. ¿Y qué le espera a él? Sí. Ahora dice el versículo 20. Vamos al versículo 20 de ese mismo capítulo. 26, 20 de Isaías. Isaías 26, versículo 20. La cuarentena. Dice, andad pueblo mío. Yo les invito para que ustedes lean todo el capítulo, pero lo leen en su casa. Veamos el versículo 20. Andad pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa, ¿qué? ¿Eso qué es? Cuarentena. Está diciendo que nos entremos en nuestros aposentos, nuestras casas. Cerremos las puertas. Escondámonos por un poquito, por un momento, entre tanto que pasa la indignación. Porque he aquí Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Hermanos, ¿ustedes creen que a Dios no le duele toda la cantidad de cristianos que han matado en China? Un país tan corrupto, y puedo decir, y lo digo sin temor por lo que he estudiado de esto, uno de los países donde hay menos amor, ni siquiera humano hay. Hace unos años atrás estuve haciendo un estudio, sacando el tema sobre el aborto. Y empecé a investigar sobre el aborto y encuentro un documental donde dice que el país donde más abortan es China. Pero también es el país más sobrepoblado del mundo. Allí la gente no vive en casas así como los hermanos acá tenemos casa y vivimos así ampliamente. No. Allá no pueden decir, acá voy a comprar una casa, este lote para construir mi casa y yo la voy a hacer como yo quiera. No. Allá compran terrenos para hacer edificios, para construir solo apartamentos, porque hay tanta superpoblación que la gente no tiene, o sea, es prohibido por el gobierno tener una casa, a menos que sea parte del gobierno y tenga dinero. Pero el resto la gente vive allá en apartamentos bien pequeños porque son multitud de gente que vive allá. Estudié que está tan sobrepoblada esta nación que ya casi no hay terrenos donde construir. O sea, los terrenos que ellos tienen para cultivar son sagrados, porque si ellos construyen en los terrenos donde ellos van a cultivar, no van a tener para comer para tanta gente. Entonces decidieron, o la gente más pobre, como no encuentran dónde vivir, construyeron barcos y viven en el mar alrededor de China. La gente más pobre vive en barcos en el mar, porque no hay espacio donde vivir en China. Digo que es la ciudad con menos amor, porque allí la gente, especialmente las mujeres, cuando no quieren tener un hijo, quedaron embarazadas, lo abortan. Y aquí la gente llora frente a un perrito muerto.
La gente llora, le hace entierro, hasta se crearon cementerios para perros, para animales, bueno. Se crearon hospitales para animales, restaurantes para animales. Allá no. Allá, sí, guarderías y todo. Acá un perrito se muere y la gente llora porque murió un perrito. Allá se muere un bebé y lo encuentran en el andén y apenas hacen una cara de qué asco. Y nadie lo recoge, son los camiones de la basura que vienen y recogen los fetos, los cadáveres de los bebés recién nacidos que los botan y los matan porque no quieren tener hijos. Hermano, solamente cada familia tiene derecho a tener un hijo. Y el que tenga más de un hijo lo meten a la cárcel. Porque es una ley que hay en ese país. Es el país más contrario a las cosas de Dios, donde creen en Satanás, donde le hacen honor a Satanás y su ídolo principal es la vaca. El dragón es el símbolo de ellos. Ellos adoran a Satanás. Y su ídolo principal, la vaca. No comen carne de res porque es su ídolo principal. Es muy triste, yo vi varias fotografías, yo sentí un dolor en mi corazón ver en los botaderos de basura cantidad de niños abortados o niños muertos recién nacidos. Peor que un perro. Por eso digo que acá la gente llora por un perrito que le murió y va y lo entierra. Acá es un país, Colombia es uno de los países donde hay más amor, la gente es más afectiva, se abrazan, se saludan y para nosotros es difícil dejarnos de saludar. Para ellos no. Ellos son indolentes. La mayoría de gente que se quiere suicidar está en China. Por eso la gente dice, usted es chino, ¿usted se quiere suicidar? Un japonés decía que, el hermano Yokoi decía que se trajo un grupo de chinos que se querían suicidar y les propuso, váyanse para Colombia, ya no hay necesidad de que se suiciden, allá los matan. Vamos para Ciudad Bolívar, allá los atracan y los matan. Y no tienen necesidad de que se maten. Y los trajeron para Ciudad Bolívar. Y la gente, de ver que eran de extranjeros, les brindaron sus casas, los atendieron como reyes, los amaron. Y tal sería el amor que les brindaron la gente que vive de Ciudad Bolívar, que les brindaron tanto amor que decidieron no suicidarse, sino venirse a vivir a Colombia. Por eso Bogotá se llenó de muchos chinos, japoneses. Entonces, hermanos, tenemos un país maravilloso donde Dios nos ha colocado. El Señor nos habla aquí de una cuarentena y dice que será por un poquito de tiempo. Isaías 54:10 nos dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Sí. Por un breve momento tenemos quizás que de pronto estar en las casas, hermanos. Tenemos que hacer un plan de contingencia en esta mañana. Quizás no sé qué pase en los próximos días, todo lo sabe mi Señor, pero el Señor nos dijo que nos preparáramos, que nos uniéramos y esto que está pasando en el mundo nos debe servir para unirnos más con nuestra familia, para acercarnos a nuestros seres queridos. Para decirles lo que el Señor nos ordena en el mensaje. Diles que los amo y que les estoy ofreciendo mi perdón para que no se pierdan. ¿Qué hará una señora o un señor o una persona que le dé este coronavirus? Y que tiene temor. La gente está diciendo que es un virus que mata, que muchos se han muerto de eso, que no lo divulgan todo. Pero hermanos, nuestra confianza está puesta en el Señor. Yo creo que si nosotros clamamos por esta multitud de gente que está enferma en el mundo, muchos de ellos se van a salvar. Porque esa prueba hará que muchos reconozcan el poder de Dios, el amor de Dios. Pero el Señor nos dice a su pueblo, a los que le hemos creído, que Él nos va a guardar, que Él es nuestro socorro, que nos va a guardar de esa mortandad que se aproxima sobre la tierra. La mortandad no es solamente por la peste, puede también suceder algún terremoto, puede suceder alguna situación que produzca mortandad. Pero el Señor nos dice que nos está guardando a nosotros y a nuestras familias. Qué promesa tan linda.
Creámosle al Señor y creamos lo que dice el Salmo 91. Él te librará del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. ¿Esa promesa para quién es? Para los que habitamos bajo el abrigo de Dios. Es el que habita el abrigo del Altísimo. Entonces tenemos que morar bajo el abrigo de Dios, en la presencia de Dios. Buscar ahora más que nunca, hermanos. De pronto usted está preocupado y dice, no, eso va a haber una situación económica muy difícil. Hermano, no tenga temor. Si nos toca pasar por una situación difícil, porque eso es lo que se aproxima. ¿Qué creen, hermanos, que vamos a esperar en los próximos días? Va a haber una situación crítica para el mundo. ¿Sabe por qué? Porque los ricos no quieren perder nada. Los que manejan la economía del mundo, ellos no quieren perder nada. ¿Quiénes son los que vamos a ver ese sacudón? Nosotros los que tenemos poca economía, pero tenemos un Dios que nos ama. Y hermanos, no importa que nos toque comer solo arroz y papitas, pero que nos vayamos para el reino de los cielos. Hermanos, yo les invito a estar en pie. Démosle gracias al Señor por la palabra que nos ha dado. Yo no sé si el Espíritu de Dios te ha hablado a ti, pero a mí me ha hablado. Y si nos ha hablado el Espíritu de Dios a través de esa palabra, digámosle, Señor, gracias porque tú me estás preparando. Gracias porque tú me vas a ayudar, tú me vas a sostener. Dios es muy grande y poderoso y nos puede sostener. Amén.